entonces empieza a pensar, ¿estamos o no con inflación? No cabe duda. Pero estamos en recesión, que es esta tecnología o este término que se entrega por parte de los economistas. ¿Y qué significa eso? ¿Cuánto tiempo puede durar? Eso lo queremos conversar con nuestro próximo invitado, académico de la Universidad de la Frontera, quien siempre nos saca de las dudas respecto de este tiempo y de estas situaciones. Mauricio Pautorrier, ¿cómo está? Gusto en saludarlo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel, gracias por la invitación y aprovecho, me cuelgo de la noticia anterior, una tremenda felicitación, abrazo a los cóndores por lo logrado, que a los que somos rugbyistas de verdad que nos emocionó ese día. Se caían las lágrimas cuando vimos la noticia de lo que pasaba en Estados Unidos. Y un saludo a los amigos aquí de Temuco, Rucamanqui, que son un gran equipo, un gran club de rugby que ha contribuido también al desarrollo del rugby en Chile. Sí, claro. Tengo que hacer el punto, porque si no, no me lo perdonan mis compañeros de rugby. Muy bien. Oiga, Mauricio, ¿era predecible lo que estamos viviendo? Lo conversamos en plena pandemia. Usted me decía, estos IFE y estos retiros anticipados de fondos de pensiones no es gratis. Alguien va a tener que pagar esta fiesta. ¿Estamos pagando la fiesta hoy día? A ver, antes de la pandemia ya lo conversamos. Gracias a estos programas que podemos hacer perfectamente un registro audiovisual de lo que hemos venido conversando. O sea, nosotros conversamos cuando empezó la llamada guerra económica entre China y Estados Unidos y dijimos, esto trae una desaceleración global y a nosotros nos va a afectar más que a nadie. Luego vino la pandemia y dijimos también, esto va a desacelerar aún más la economía, incluso va a poner en riesgo de una recesión. Y los IFE, los retiros de los fondos, lo que hicieron fue de alguna forma evitar que eso ocurriera con la velocidad que podría haber ocurrido y mantuvo la demanda agregada estable en su momento. Y claro, eso impulsó la economía, pero generando un desequilibrio que lo fuimos pagando con inflación principalmente, ¿de acuerdo? Ahora, y la inflación no es solamente un problema de Chile, porque esto que nos pasó a los chilenos también pasó en el resto del mundo, ¿cierto? Por un lado, la oferta se iba contrayendo y los gobiernos del mundo intentaron con distintos mecanismos, cada país tiene su propia historia, de amortiguar los efectos que tenía esta crisis global en la demanda agregada. Pero lo que ocurrió fue que se generó un desequilibrio entre demanda y oferta, se impulsó la tasa de interés hacia arriba, eso afectó la inversión y hoy día tenemos inflación, tenemos una demanda que se va contrayendo y tenemos una oferta que también se vio afectada. Por lo tanto, tenemos algo que los chilenos más jóvenes, por lo menos, nunca lo habían visto. Los que somos más viejos sí las conocían. Los que vivimos fuera de Chile, en países de América Latina, estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, ¿cierto? Que empezamos a tener una economía que se desacelera, pero además con inflación alta. Eso los chilenos menores de 25 años no lo conocen, ¿de acuerdo? Y ese es un escenario, lo que le llamamos los economistas una tormenta perfecta, ¿de acuerdo? Porque podemos llegar al temido escenario de la estanflación. Todavía no estamos ahí, pero este panorama lo venimos conversando nosotros hace más de 2 años atrás, ¿cierto? Que hemos ido contando las cosas como van a ir ocurriendo. Entonces estamos pagando la cuenta, es muy difícil no haberla pagado, porque no podíamos hacer nada frente a la pandemia, no podíamos hacer nada frente a la desaceleración global, y lo que se tomaron fueron las mejores decisiones posibles, quizás pueden haber sido otras mejores, pero dentro de lo que se tomaron para amortiguar la caída de la demanda agregada. Pero el costo que te generó eso, principalmente fue la inflación y la presión sobre la tasa de interés al alza, lo que encarece las posibilidades de invertir hoy en día. Pero parte importante de esa inflación es importada, por lo tanto tampoco es que mucho más se podría haber hecho. Sí, voy a ir enseguida a las consultas que me están haciendo nuestros seguidores, pero para hacer el contexto, hoy día, y la pregunta es directa, ¿cuál es la situación que vivimos, Mauricio? ¿Estamos en una recesión? Alguien dice, vamos a entrar en una recesión técnica. Los comerciantes dicen, no, ya estamos en recesión porque los números que estamos revisando son atrasados. Nosotros estamos registrando ya cifras bastante rojas. ¿Cuál es la realidad de la economía chilena hoy día? A ver, una recesión es la caída
la caída de la actividad económica durante varios periodos. Ya a- podríamos definir cuántos periodos. Tú podrías decir, después de que 3 meses seguidos cae la economía, uno dice, estoy en una recesión. Pero la actividad económica de la economía chilena lo que viene es desacelerándose. Claro, lo que pasa es que si tú el año pasado vendías más que ahora, pero o creciste más que ahora y proyectaste tus ingresos a lo que vendías el año pasado y ahora vendes menos, o estás creciendo menos de lo que te habías proyectado crecer, eso se llama desacelerarse, pero sigues creciendo, pero es creciendo a una menor tasa. Pero eso te puede ocasionar problemas financieros, que ciertos proyectos que tú calculaste con cierto flujo, al tener menos flujo hoy en día, te genera un déficit de pago. Y ahí están tus números rojos. Pero en la economía, lo que se ha manifestado hasta ahora es que ha venido desacelerándose. Ahora, lo más probable es que esta desaceleración en este segundo semestre se va a transformar en números negativos. Y ahí sí, si esos números negativos de crecimiento se repiten durante 3 periodos seguidos, 4 periodos seguidos, estamos en una recesión. Entonces, mi respuesta sería, aún no estamos en la recesión, pero estamos entrando a la recesión y lo más probable es que vamos a tener una recesión en los próximos 5 meses. ¿Cómo lo percibe la persona de a pie, la gente de la calle? Una recesión, problemas con sus ingresos, puede que la empresa o donde trabaje tengan problemas para cancelar su sueldo mensual. El dinero que recibe se hace escaso para poder responder a las necesidades más importantes del grupo familiar. Yo abordaría tu pregunta en dos partes. La primera parte, la forma tradicional de cuando nuestra economía se ha desacelerado. La última desaceleración importante que tuvimos, y no sé si podríamos discutir si fue una recesión, que fue la crisis subprime y antes la crisis asiática, ¿de acuerdo? Y es que se generan tasas de desempleo importantes, porque ante la disminución de la producción, el factor productivo que se ajusta con mayor velocidad es el trabajo. Por lo tanto, las empresas, ¿cómo se ajustan? Despidiendo personas. Por lo tanto, tú deberías ver que se incremente el desempleo y las noticias que tuvimos esta semana, ¿cierto? Que se incremente el empleo informal. Porque la gente al no poder encontrar empleo, lo que hace es buscar empleo informal. Ahí Y ese tenemos empleo una informal señal. ahí tenemos una señal, ¿de acuerdo? Una señal potente de que estamos entrando a este proceso de recesión. Y eso es lo que sí hemos visto en los últimos 30 años, que esos ajustes han ocurrido. Pero tenemos un componente nuevo, que es la inflación. Porque normalmente, cuando aumenta el desempleo, como se contrae la demanda, eso baja las presiones inflacionarias. Pero en esta ocasión tenemos inflación, porque toda esta historia que traemos los últimos 2, 3 años ha generado un impacto sobre la oferta. Por lo tanto, vamos a tener este desempleo, pero además vamos a tener inflación. Entonces, tú me preguntas, ¿cómo le afecta a la persona común? Bueno, que no vas a encontrar empleo, que puedes perder tu empleo, pero además que la plata cada mes te dura menos. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo poder adquisitivo de la moneda ante la inflación que aún no se puede controlar. Porque hemos tenido una inflación de costos también. Y eso, te repito, eso es a nivel global, no solo pasa en Chile. Eso pasa en Europa, pasa en Estados Unidos. Y nosotros, que somos un país fuertemente importador, nos afecta, sobre todo importador de energía, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, Y lo si me vemos en el preguntas, combustible. así es. Entonces, si me preguntas, ¿en qué cosa va a afectar a la persona de a pie, la persona común y corriente? En que tenemos que cuidar el empleo que tenemos que cuidar la producción que existe. Va a ser muy difícil conseguir empleo en los próximos tiempos, porque no se va a generar mayor empleo si la economía está decreciendo. Pero además, los que tenemos empleo, los que tenemos una fuente, el ingreso que tenemos, vemos que cada vez alcanza para menos. Entonces, esos son los dos síntomas de esta crisis, que tiene esa particularidad con las anteriores que hemos tenido en los últimos 20 años, que a la, a la, a la desaceleración o recesión que probablemente entremos, tienes que agregarle el componente de la inflación. Mauricio, fíjese que un detalle que no es menor. Estamos en mitad de año y por un lado se anunció que el sueldo mínimo queda en nuestro país en 400.000 pesos. Pero de acuerdo a la información que recibí esta mañana, desde el anuncio hasta que se hizo efectivo a contar del 1
de agosto ya había perdido algo así como 15.000 a 16.000 pesos. Vale decir, el incremento ya no son 400.000 pesos. Eso es una cosa. Y la realidad de los arriendos, que significa el reajuste de acuerdo al IPC 2 veces al año, y que caramba que dolió, por lo que me han contado y me han conversado muchas personas, lo que ha sido el IPC que hemos recibido los últimos días. Claro, que ahí tú tienes que ver que deberían pasar dos cosas que también son propias, son síntomas de una recesión. Un lado, una cosa son los valores nominales, que efectivamente el salario mínimo sube 400.000 pesos, pero no significa que estos 400.000 pesos de hoy día son 400.000 pesos de hace un año atrás. Tú recién acabas de decir, se incrementó el costo de la vida en 16.000 pesos, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ir ajustándose. Los salarios reales, en este proceso de desaceleración económica y dentro de una recesión económica, van a tender a bajar. Y eso ocurre, son los ajustes económicos que ocurren en estas situaciones de crisis. Y también pueden entrar a reducirse las rentas reales, no solamente del trabajo, sino también de algunos bienes de capital, como el caso que estás hablando tú de los arriendos. Uno dice, el arriendo me subió. Sí, pero si miras ese arriendo en términos reales, ¿de acuerdo? Agregando la inflación, probablemente muchos de esos arriendos también van a tender a caer si esta crisis se prolonga. Porque el que arrienda, eventualmente puede, el otro dice, no, está obligado a pagar. Está bien, pero todo tiene un límite. Llega un momento que la persona no puede pagar, y cuando no puede pagar, y hoy día lo estamos viendo en las oficinas, ¿cierto? Todas las oficinas vacías que hay. Y el precio de esas oficinas vacías ya está bajando. El precio real, te repito, tienes que calcular ahí cuál es el valor real de esa moneda. Y ahí está el componente de la inflación. En una economía que entra en crisis, los valores reales de estas transacciones tienden a bajar. Claro, al que renta del capital, probablemente porque tiene capital, porque tiene ahorros, puede que uno lo ve como que le afecta menos, pero también le afecta. A los que vivimos del trabajo nos afecta más. Y lo vemos en el día a día, cuando esa renta, producto de tu trabajo, no te alcanza para llegar a fin de mes, algunas personas. Entonces, pero ese es otro síntoma de que estamos entrando en recesión, ¿de acuerdo? Que los valores reales de las transacciones empiezan a caer, independiente que los valores nominales tú puedas ver que suban. Sí, en esta conversación hemos incluido como uno de los factores, no el único, pero también parte de eso, los retiros de la AFP. Me dice Eugenio Carinado, pero los retiros de la AFP dinamizaron la economía, movió el circulante y la economía en nuestro país. A ver, sí. Lo que hizo el retiro de la AFP fue mantener la demanda agregada constante, incluso, como dice él, dinamizarla y estimularla. El problema es que fue en un contexto donde la oferta agregada, o sea, todo lo que se produce, lo que se oferta, no existía capacidad de incrementarlo en la misma medida. Por lo tanto, si tú generas más compras de lo que hay para colocar en ese mercado, lo que hace es que los precios tienden a subir. No inmediatamente, hasta cuando se acabe el stock. ¿Ya? Pero luego, eso genera inflación. Ahora, no podemos culpar al 100% de la inflación que tenemos hoy día en Chile, ¿cierto?, producto de los retiros. Hay una parte importante de esa inflación que es importada y quisiéramos lo que hiciéramos en Chile, iba a ocurrir igual. Estudios del propio Banco Central, estudios del Banco Mundial, estiman que la inflación importada en Chile es alrededor del 70% de la inflación. ¿De acuerdo? Nuestra inflación es importada. Entonces, lo que pasa es que los retiros empujaron la inflación. O sea, si la inflación vamos a terminar fin de este año con 2 dígitos, con 10, para hacerlo simple, no digo que ese va a ser el número, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por si acaso. Pero si terminamos con 10, 7 puntos porcentuales de esos 10 son importados. Los otros 3 son nuestros. Perfecto. Parte importante de esos 3 fueron empujados por este desequilibrio entre demanda y oferta que se generaron en las transferencias, por un lado del Estado hacia las personas, y por otro lado los retiros que hicimos las personas, ¿cierto?, de nuestros propios ingresos. Eso generó un desequilibrio. Pero son 3 es un 30 del 100, ¿me entiendes? Del 100. O sea, claro. Hay otra parte que igual es inevitable. Patricio Jorquera, sobre este mismo punto, nos dice: vamos con un nuevo retiro. Cae del cielo los que no recibimos 0 bono.
en nuestro dinero y años de esfuerzo. No quiero que manejen mi dinero en otros países. La AFP siempre con ganancia y sin embargo uno pérdida mes a mes. Yo entiendo sus sentimientos, ¿de acuerdo? Y frente a los sentimientos de cualquiera no se puede decir nada. Yo soy hincha de la U, así que Para de mis pesar suyo, sentimientos dice no se ahora. puede decir nada. Por más que pierda toda la vida, sí concepto de la U. Pero esos son sus sentimientos y lo entiendo. Pero el problema es que retirar, inyectar hoy día recursos de esa magnitud a la demanda agregada generaría aún más inflación. Esa inflación desvalorizaría aún más la moneda. Eso empujaría las tasas de interés aún más elevadas, lo que afectaría mucho más la capacidad de invertir ahora y lo que estaríamos no solamente generando menor poder adquisitivo para las personas, sobre todo en los que no tienen plata para sacar de ahí, pero además estarías prolongando la crisis. Porque ante estas tasas de interés que se van a las nubes, generas incapacidad para hacer inversión hoy que se va a traducir en empleo a futuro. O sea, la posibilidad de salir de esta crisis la estás chuteando para más adelante, más adelante. Entonces, yo le diría a Patricio Jorquera que yo lo entiendo, que en estas épocas de crisis a todos nos falta liquidez, a todos nos faltan recursos en todos lados, pero esa solución no sería una buena solución porque tendría un costo muy elevado y que nos significaría que esta crisis, si va a durar X, va a durar X multiplicado por algo. Y eso va a ser mucho más largo el tránsito hasta que volvamos a un proceso de estabilización. Finalmente, Mauricio, me queda claro que no estamos en una recesión, hay que medir algunos parámetros entrando y los tiempos aquí son decidores frente a este fenómeno. Y como me dice usted, está bajando, está como comenzando a parar la máquina. El problema es que para salir de esto tenemos que pensar en que la máquina tiene que volver a avanzar. Entonces tampoco le puedo preguntar cuándo podríamos salir de este momento. Que no depende solo de nosotros. Por un lado tenemos que controlar la inflación, por eso te decía a la pregunta de quien nos está escuchando. Sí, que, Patricio. Por más que los sentimientos, las emociones nos dicen, pucha, ojalá tener esa plata de la AFP para poderla gastar en las necesidades que todos tenemos. No podemos, porque lo que nosotros sí podemos hacer es equilibrar nuestra economía, mantenerla equilibrada, tener un gasto público que sea sostenible en el tiempo, tener una demanda controlada y controlar la inflación. Pero hay una parte que no depende de nosotros, que es lo que está pasando en el mundo. Esta relación China-Estados Unidos, que ande la diputada Pelosi en Taiwán, lo que está pasando en Ucrania, nosotros no podemos hacer cosas sobre eso. Y eso genera impacto sobre el valor del dólar, eso genera impacto sobre el precio del petróleo, eso genera impacto sobre las posibilidades de crecimiento de esas economías, que son nuestros compradores de las exportaciones que tenemos. Entonces, mientras el mundo no se arregle, a nosotros nos va a costar mucho salir de allá. ¿Qué sí podemos hacer nosotros? Tener una economía en crecimiento, un Estado responsable y tratar de controlar la inflación para poder tener acceso a financiamiento presente y futuro que nos permita salir de esta crisis. Bueno, Cristian Sebastián me dice, las medidas tomadas tanto por el gobierno como el Banco Central son las adecuadas. Ya Estados Unidos entró en recesión y la inflación a junio en Estados Unidos llega a 9,1 el IPC interanual. Eso demuestra también de que las grandes economías, y dicen que cuando se resfría, cuando estornuda, esta grande economía queda la escoba en el mundo y nosotros no somos una isla, ¿verdad? Estoy de acuerdo con Sebastián, efectivamente. Creo que las decisiones que ha ido tomando el ministro Marcel y las decisiones del Banco Central han sido las adecuadas. Han sido cautelosas, han sido prudentes y están acorde con el escenario que hoy día estamos viviendo. Bueno, uno quisiera decir otra cosa, uno quisiera poder plantear otros modelos y otras miradas, pero es la delicada realidad que vive la economía chilena y la del mundo en estos momentos, Mauricio. Así es, o sea, somos una economía pequeña y abierta. Por lo tanto, a
a los que más nos afectan, tienes que pensar que nuestros principales socios comerciales son China y Norteamérica. Por lo tanto, a los que más nos afecta esta situación de suerte como de guerra fría comercial que está manteniendo China con Estados Unidos, es a nosotros, ¿ya? Y mientras no se retome el dinamismo de la economía global, es muy difícil que una economía como la nuestra pueda despegar fácilmente. Dependemos solamente de nosotros, pero nosotros somos muy pocos los chilenos, y tampoco tenemos grandes ingresos, somos una familia de clase media que depende de los ingresos del resto del mundo. Entonces, lamentablemente, pero lo que sí podemos hacer es ser ordenados, igual que una familia. En esta zona de crisis hay que ser ordenados con nuestras platas. Y estoy de acuerdo con el telespectador que te hizo el comentario. O sea, las medidas que tomó el Banco Central y las que está tomando el Ministerio de Hacienda, me parece hasta ahora que son medidas adecuadas. Son prudentes y son coherentes con el escenario global que estamos viviendo. Mauricio, me queda un minuto de programa y me preguntan acá si estuvo equivocado el secretario de Economía cuando dice que las pymes, la microempresa, de alguna manera se beneficia también con el tema de la inflación. Creo que no estoy de acuerdo con las declaraciones del secretario. Bueno, de hecho, la inflación no beneficia. la inflación no beneficia a nadie. Porque cuando tú puedes recibir más dinero nominal, si ese dinero sirve para comprar menos cosas, después cuando yo tenga que comprar cosas como empresario, también me voy a ver afectado. Porque nadie, excepto estas caricaturas del siglo pasado, el rico MacPato, le gustaba nadar una piscina con plata. Sí, claro. A las personas lo que nos interesa y a la empresa les interesa es lo que podemos comprar con ese dinero. Por lo tanto, si el dinero que estás recibiendo sirve para comprar menos cosas, también a ese empresario, a ese pequeño empresario, a futuro lo que va a ocurrir es que le va a servir para producir menos. Y es una espiral descendente, ¿cierto? Entonces, la inflación no le beneficia a nadie. No es positiva. Muy bien. Dale que no, me dice Patricio Jorquera. Gracias por las respuestas. Interesante esta conversación, este momento de poder actualizarnos y claro, también en la conversación de la casa, cuando uno llega, puede tener elementos que permitan también entrar a dar luces de lo que está pasando y lo que desgraciadamente pareciera que vamos a una situación más compleja en materia económica. Pero bueno, son los tiempos y habrá que ver cómo enfrentamos todo esto. Y como usted bien decía, que el país esté bien. Esta complejidad, no sé, estoy diciendo algo, del tema del 4 de septiembre también, ¿esta inquietud aporta también al tema económico? Sí, siempre los cambios generan incertidumbre, pero creo que ahí tiene que ver, creo que Chile es un país que por lo menos... Si vemos todo lo que ha pasado, digamos, desde octubre del 2019 hasta ahora, pienso que hemos dado señales de ser un país serio, un país que es capaz de hacer estos cambios trascendentales de manera institucional, de manera programática, de manera prudente, con soluciones políticas, ¿cierto? Pero claramente todo proceso de cambio de esta magnitud te genera incertidumbre. Y esa incertidumbre se deberían disipar después de septiembre en menor medida. Igual hay leyes que tendrán que hacerse después. Pero si tú ves a Chile como nos ven a nosotros desde fuera, a veces nos ven mucho mejor que nos vemos nosotros mismos. Sí, creo que la gente tiene esperanzas que aquí sí vamos a poder resolverlo y que va a salir bien esto, ¿de acuerdo? Cualquiera sea el resultado que venga después, pero va a salir bien y lo vamos a poder, vamos con estos cambios políticos contribuir a generar más certeza, más certidumbre y a dar respuestas a las demandas que la sociedad te pide. A veces las hojas no nos dejan ver la amplitud del árbol, así que gracias Mauricio por este contacto. Hasta cualquier momento, ha sido un agrado conversar con usted. Igualmente, que esté muy bien Miguel Ángel, nos vemos, chao.